está pasando. A seguir eso. Hay iglesias o predicadores que en vez de decirle a la gente, vengan a buscar a Cristo, ¿sabe qué le dicen? Vengan a buscar su milagro. ¿Mande? Vengan a buscar su bendición. Vengan a buscar su prosperidad. Y ahí van, hermano. ¿Verdad, hermanos? Y un cristiano espiritual que está fundado en la palabra, hermanos, no cae en ese tipo de cuestiones. No cae. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. La segunda característica de los cristianos carnales, hermanos, se distingue por sus malas actitudes también. Qué tremendo, hermanos, es ver a hermanos con malas actitudes. Que en vez de ser o de reflejar, hermano, el carácter de Cristo, ¿verdad? No. Lo que reflejamos muchas veces, hermano, es lo que hay en el corazón. Muchas veces, no sé, enojo, ira, cosas malas, hermanos. Y 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Las malas actitudes, hermanos, de celos, por ejemplo. Los celos es algo tan tremendo, hermano. Los celos. Es más, los celos llegan a muchas veces hasta enfermar a la gente. A enfermar, a enloquecer de tanto celo. Porque a veces, hermano, no solamente estoy hablando del celo entre una pareja, por ejemplo, ¿verdad? Que también es algo terrible. Estar con una persona así, que sea celosa, que por todo está pensando cosas malas. No, a veces también el celo existe entre hermanos, en la iglesia, porque al otro le va bien, porque tiene un mejor trabajo, porque Dios lo usa en la predicación, porque Dios ha hecho cosas con él, y las otras personas, en lugar de alegrarse, hermano, porque pues somos un cuerpo en Cristo, no, hay celos. Y Pablo les dice, pues habiendo entre vosotros celos, y los celos llevan a las contiendas y a las disensiones, hermano. Les dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Celos o envidia, hermano, se define como el dolor que uno siente por el bienestar de otro, debido a la opinión que la propia persona, hermanos, presenta. Eso significa que el cristiano carnal siempre quiere sentirse superior y más admirado que los demás. Las malas actitudes, hermanos, que provocan contiendas y disensiones, dice la palabra de Dios, ahí en 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea, nosotros tenemos que saber que una de las peores actitudes que promueven contiendas y división dentro de las iglesias es ser chismoso. Los cristianos carnales son chismosos, hermano. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no conviene. ¿Sí se fija que aquí habla más en femenino que en masculino? ¿Por qué será? También los hombres son chismosos, pero las mujeres, o sea, como que ya traen ese gen desde que nacen, ya súper desarrollado. Porque está hablando precisamente de la mujer, ¿verdad? Pero pues también los hombres, hermano. Sí tiene razón la hermana.
También los hombres. Y no digan que no. Amén. Entonces, esas cosas, hermanos, hay que corregirlas en nuestra vida. Hay que corregirlas porque, o sea, tenemos que pensar, tenemos que entender, hermano, que a Dios no le agradan. Y si a Dios no le agradan, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, pues? La tercera característica, los cristianos carnales, fíjese bien, ponen su mirada, su corazón y su confianza muchas veces en los pastores, en los líderes y denominaciones eclesiásticas antes que al Señor. Y eso no debe de ser así, hermano. Dios no viene por ninguna denominación, hermano, ¿verdad que no? O vendrá por asambleas de Dios, o vendrá ¿por quién vendrá el Señor? El Señor viene por una iglesia. No viene por... que me están grabando. No viene por nada, ninguna denominación. Bueno, ya dije, ni modo, la primera. Y fíjese, dice la Biblia, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos. No sois carnales. O sea que estos hombres, estos cristianos, tenían su mirada puesta en los pastores, en los apóstoles. A tal grado, hermanos, que ya yo creo que sentían más admiración por ellos que por el mismo Señor Jesucristo. Por la forma en cómo ellos hablaban, no sé, por la forma como predicaban, por la forma como se expresaban, no sé, hermano, pero los admiraban tanto que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ese sí está pesado. Entonces no hay otro como él. Entonces cuando ustedes, hermanos, ponen su mirada más en nosotros como pastores, ¿sabe qué es lo que hacen? Nos dañan a nosotros también. No, usted ponga su mirada en Cristo. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. En Jesús, hermano, porque nosotros ¿qué somos? Como pastores, somos servidores, somos hermanos igual que ustedes. Solo que Dios nos ha puesto a lo mejor sí, en un lugar de más responsabilidad. Sí es cierto que la Biblia dice que obedezcan a sus pastores, que se sometan a ellos, pero en el orden bíblico, hermano, no que nos miren como si fueran dioses o personas superiores, porque no lo somos, hermano. También somos carne y también nos equivocamos, también fallamos. La iglesia de Corinto, hermano, estaba dividida por grupos que apoyaban a los dos pastores que habían estado en ese lugar. Unos eran de Pablo, que fue el fundador de la iglesia, y otros eran de Apolos, el pastor que fue instituido por Pablo para que siguiera al frente de la iglesia. Triste y lamentablemente hoy en día en la iglesia de Cristo, hermanos, hay divisiones causadas por cristianos que ponen su mirada en lo terrenal, en los hombres y no en el reino de Dios. Nosotros tenemos que comprender que tanto los pastores, los predicadores y las diferentes denominaciones, sea cual sea, hermanos, son solamente instrumentos usados por el Señor para cumplir el propósito, hermanos, de la salvación del mundo. Pero todos debemos de tener el mismo sentir. Todos debemos estar enfocados en la misma misión. Dice ahí en 1 Corintios 3 del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído ustedes, hermanos. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, de ahí viene el canto, hermanos. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento no lo doy yo, hermanos. ¿Verdad? Ni el pastor fulano de tal, no, el crecimiento lo da el Señor. Unos siembran, otros riegan. Cuando dice de sembrar y regar, habla del trabajo, de la predicación del evangelio, de lo que hacemos cada uno, hermano, pero nadie es mejor que otro. Todos tenemos una función. Hay pastores, a diferencia de mí, muy preparados, hermano. En todo sentido.
más intelectuales, con un mejor, quizá con un mejor, ¿cómo se dice a la manera de hablar? Se me fue la palabra. Hablan mejor, ¿verdad? Tienen mejor conocimiento de palabras, más elocuentes, qué sé yo. Pero a esos el Señor los usa en otras áreas, hermano, ¿verdad? Donde se requieren personas como Él. Pero todos somos servidores del mismo Señor. Ni aquel porque está más preparado que yo vale más que yo, ni yo valgo más que otro, hermanos. Valemos igual delante de Dios. Y cada uno, dice la palabra de Dios, va a recibir su recompensa. Amén, hermanos. Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta hora. Y pues ya saben, el próximo domingo, primeramente Dios, vamos a estar hablando ahora sí acerca del cristiano espiritual. Aquel que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, hermanos. Y por el cual tenemos que esforzarnos por llegar a ser cristianos espirituales. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Mientras cantamos un canto, hermanos, ustedes adoren al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a continuar con el estudio que tenemos. Hermanos, ¿cuál estudio vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Estamos hablando sobre los 3 tipos de hombres del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Y cuál vimos la semana pasada? El hombre natural. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del carnal. O ya lo vimos ese, hermano, no me acuerdo la verdad. Es que como estoy dando los mismos estudios allá en Monterrey, me hago bolas de repente. Entonces, como ya les di el tercero ayer, no recuerdo si también aquí ya lo di, pero no, ¿verdad? Vimos el hombre natural. Entonces vamos a ver el cristiano carnal. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Gloria a Dios. Me indica con un amén cuando ya lo tenga, hermano. ¿Ya lo di? No, pero el texto sí, el texto es el mismo. Pero la semana pasada les di una introducción de los 3 tipos de hombres y algo leve de los 3. Pero nos enfocamos primeramente al hombre natural. Y hoy vamos a ver al cristiano carnal. Es que hablamos, hermanos, de que hay 2 categorías, ¿verdad? Está el inconverso y el cristiano. Pero dentro del cristiano hay 2, que es el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces ahora vamos a entrar a los que ya son cristianos, pero vamos a hablar acerca del cristiano carnal. ¿Sí? El cristiano carnal. Gloria a Dios. Que vimos que sí es posible, ¿verdad, hermanos? Que haya cristianos carnales, o sea, personas que ya reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero que todavía son carnales. Todavía hacen cosas que batallan con cosas y hacen cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, leemos ahí, hermanos, en 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar respecto a este tipo de cristianos, ¿verdad, hermanos? Que contrario al hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo, y que por lo tanto pues es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora queremos poner nuestras vidas en tus manos, para que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Y te pido, Señor, en esta hora que uses mi vida para poder comunicar tu palabra a mis hermanos, Señor, y que me ayudes a que toda palabra que salga de mi boca sea palabra buena, Señor, palabra para edificación de la iglesia, de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, y que tu palabra cumpla el propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poder esforzarnos cada día por llegar a ser, Señor, ese tipo de cristianos que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el hombre carnal es una persona cristiana, fíjese bien, cristiana, que ya ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, que ya forma parte de la familia de Dios, hermanos, como lo vemos en la forma en que el apóstol Pablo les llama, ¿verdad? El apóstol Pablo les llama hermanos, ¿sí? Les dice hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos decir, hermanos, que el cristiano carnal es una persona en quien habita el Espíritu Santo y que ya es propiedad de Dios, hermanos. Aunque a veces nos parece algo pues difícil de entender, pero así es, ¿verdad? Porque acuérdese que la salvación, hermano, es por la fe en Cristo Jesús. Y hay personas que ya lo han confesado, ya renunciaron a sus creencias pasadas, quizás la religión pasada, hermanos, y que ya creyeron en el Señor Jesús. Amén. Pero todavía, hermanos, luchan. Todavía tienen muchos errores, más de los que deberían de tener. Amén. Es una persona en que ya habita el Espíritu Santo, porque fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Les está hablando, hermano, a ese tipo de personas. Les está diciendo que su cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, que ya su cuerpo ya no les pertenece a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les está diciendo esto, hermano? Porque todavía practicaban cosas con el cuerpo que estaban mal y que tenían que corregir en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque un cristiano carnal, aunque ya es salvo, aunque ya tiene a Cristo, aunque ya tiene el Espíritu Santo, esa persona está en un peligro latente, en un peligro constante, hermano. ¿Sí? Más que el cristiano que sí es espiritual, o sea, el cristiano que sí se esfuerza más, que sí busca a Dios, que sí se compromete, que sí lucha por agradar a Dios. El cristiano carnal, hermano, corre un peligro muy grande de apartarse de la fe, de que su misma concupiscencia lo arrastre hacia el pecado y se aparte de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Gloria a Dios.
Pero su vida, hermanos, en lugar de ser gobernada por el Espíritu Santo, fíjese bien, estamos hablando del hombre carnal o del cristiano carnal. Su vida, en lugar de ser gobernada por el Espíritu Santo para glorificar a Dios, esa persona es dominada por la carne, hermanos, y por sus deseos. Usted sabe que la carne, hermano, tiene deseos malos. La carne siempre es tentada a hacer lo malo, ¿sí? Al pecado y a la fornicación, al adulterio, a hacer cosas que pues no convienen. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 5, 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hermanos. Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, la carne siempre está luchando contra el Espíritu, hermano. Y no nada más del carnal, también del espiritual. La diferencia es que el espiritual se le llama espiritual precisamente porque alimenta más su espíritu que la carne, por eso está más fuerte. Por eso, hermano, ante la lucha, ante la prueba, ante la dificultad, ante la tentación, el cristiano espiritual es más fuerte y no muy fácilmente es dominado por el deseo de la carne. Mas, sin embargo, el que es carnal, ese, mire, facilito. ¿Sí? Lo hacen enojar, ¿y qué hace el hombre carnal? Se quiere desquitar y busca la manera y no se queda conforme hasta que no se desquita, hasta que no, hermano, se venga de aquella persona que le hizo algún mal. El hombre carnal, hermano, fácilmente suelta una grosería, una mala palabra. Si hasta le repapalotea. El hombre carnal es más fácil, hermano, ser arrastrado por la envidia, por los celos, ¿sí? Por la imprudencia. Por eso la Biblia nos está enseñando, hermanos, que la carne es contra el espíritu. El espíritu, hermano, dice la misma palabra que está dispuesto. ¿A qué? A glorificar a Dios. El espíritu de nosotros tiene hambre de Dios, hermano. Pero la carne no. Por eso es que tenemos que aprender a sujetar la carne. Oiga, que lo hacen enojar y usted de repente quiere maldecir, pero como usted, hermano, usted está buscando al Espíritu, está buscando a Dios, usted se va a frenar. Usted va a poder frenar su lengua. Va a poder frenar, hermano, sus emociones. Y a veces, aunque se molesta, pero no pasa mucho tiempo para que entienda y reflexione y diga, no está bien esto lo que estoy haciendo. No está bien que me enoje de esa manera. No está bien que yo maldiga, no está bien que yo haga estas cosas porque esto es contrario a lo que la palabra de Dios me enseña. Pero el carnal no, hermano. El carnal le da igual hacer las cosas. Entonces, en primer lugar, hermano, es muy importante que nosotros comprendamos primeramente cuáles son los peligros, escuche bien, de ser un cristiano carnal. ¿Cuáles son los peligros de ser un cristiano carnal? Y el primer peligro, hermanos, es que ser un cristiano carnal es ser un cristiano débil espiritualmente hablando. A esos son los que la Biblia los llama débiles. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo también exhorta que tengamos cuidado con los hermanos débiles? Esos son los carnales. Los que todavía como que no carburan bien, hermano. Como que les falta un 5, ¿verdad? Para el peso, como dicen por ahí. No carburan, se enojan y hacen cosas, dicen cosas, agreden, gritan, o sea, se transforman, hermano.
¿sí? Pero en Chucky, no en cristianos. Es decir, el cristiano carnal, hermanos, es débil ante la tentación. Fíjese, el cristiano carnal es muy débil ante la tentación, hermano. Si a un cristiano carnal se le presenta una oportunidad, hermano, fuerte así, de adulterar, hay un porcentaje muy alto de que lo haga. ¿Sí? De que caiga en ese pecado. Si se le presenta la oportunidad de robar, ya sea donde sea, hermano, en el trabajo o donde esté, es muy probable que lo haga. Es débil ante la tentación. Para ellos es como una oportunidad que no pueden dejar ir. Y no solamente ante la tentación, hermano, muchos cristianos son débiles también ante la crítica. ¿Sí? No soportan la crítica, inmediatamente se desaniman, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren, se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque son débiles. Son débiles también, hermanos, ante las dificultades de la vida. Cualquier cosita, hermanos. Hay cristianos que no van a la iglesia porque les duele la cabeza. O porque les duele una uña del pie, qué sé yo, ¿verdad? Y prefieren quedarse en casa que venir a la iglesia. Piensan que es mejor quedarse allá en la casa, hermano, que venir a la iglesia a buscar el poder de Dios. Yo sé que Dios está en todo lugar, hermano, pero el venir a la iglesia es algo muy especial para el cristiano. Porque dice la Biblia que es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Es ahí donde es más probable, hermano, que al estar todos reunidos juntos clamando al Señor, el Señor derrame de su gracia, derrame de su poder y sane al enfermo. Pero no, el cristiano carnal dice, no, pues yo no voy a ir porque me duele la garganta. Yo no voy a ir porque el otro día la hermana me torció la boca. Y ando enojado y no quiero verla. ¿Verdad? Así reacciona el cristiano carnal. Cualquier cosa que no le gusta o que no esté de acuerdo en la iglesia o en cualquier área, se molesta y ya no quiere saber nada de nadie. Hasta que se le pase el coraje. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué ganamos, hermanos? Fíjese lo que dice la Biblia en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Yo creo que toda la vida vamos a estar hablando de esto porque es una necesidad constante, hermano, que tenemos que estar recalcando y tenemos que estar diciendo, porque triste y lamentablemente pasa mucho. Hay mucho cristiano carnal, hay mucho cristiano débil, hay mucho cristiano, hermanos, que no está bien fundamentado en la palabra, en Cristo, que es la roca, hermano. Entonces ese es un peligro muy, muy importante, hermanos, que el cristiano carnal es un cristiano débil espiritualmente hablando. El segundo peligro, hermanos, de un cristiano carnal es no disfrutar plenamente de la vida abundante que Cristo le ha dado. Imagínense, hermano, como que a veces no se alcanza a comprender la magnitud de la grandeza, de la bendición que tenemos al ver aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, en vez de nosotros disfrutar al máximo, hermanos, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, todavía nos queremos andar revolcando en el lodo del pecado, en la inmundicia, en cosas que no convienen.
¿Sí me explico, hermanos? Y no disfrutamos muchas veces la vida abundante que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque seguimos caminando, hermano, en el camino de muerte, que nos roba muchas veces el gozo, nos roba la paz, la esperanza, hermanos, que el Señor nos da a través de su presencia en nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Qué hermoso, hermanos, poder nosotros sentir la vida de Cristo en nosotros, la paz de Cristo en nosotros, que a pesar de que, aunque seamos cristianos espirituales, hermanos, no dejamos de experimentar luchas, pruebas, angustias, dificultades, pero hermano, aún en medio de todo eso, podemos sentir la vida de Dios en nosotros. Podemos sentir la paz de Cristo en nosotros. Esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante, hermano, venga lo que venga en nuestras vidas. Esa es la grande diferencia. Y cuando el cristiano es carnal, hermano, al experimentar el problema, la lucha, se derrumba. No permanece. Se le acaba el gozo, se le acaba la paz, se le acaba la esperanza. ¿Por qué? Porque no está buscando a Dios. No se está esforzando, hermano, por agradar al Señor. El tercer peligro de ser cristiano carnal, hermanos, fíjese bien, es no ser agradables a Dios con nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que más nos debe de interesar como cristianos es agradar a Dios, ¿no? No ser perfectos, porque nadie somos perfectos, todos nos equivocamos, hermanos, pero sí tener esa necesidad, el procurar, hermanos, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, el ser agradables ante el Señor. No hay un acto de adoración más grande, hermano, escúcheme bien, no hay un acto de adoración más grande que el agradar a Dios con nuestra vida. A veces creemos que la adoración a Dios es venir a la iglesia y cantar, levantar las manos y llorar como... No, esa no es la adoración, hermano, esa es una parte de la adoración a Dios, nada más. A Dios lo adoramos con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestro trato hacia los demás. Y ¿sabe qué? Muchas veces somos probados, hermano, en ese aspecto. Porque hay personas que nos quieren sacar de quicio. Hay personas, hermanos, que nos buscan pleito. Hay personas que no nos quieren. Mira, ahora que estamos haciendo los servicios allá en Monterrey, allá afuera en la casa, mi hermano ha tenido problemillas ahí con los vecinos. Y como mi hermano pues es de mecha corta, ¿verdad? Es de pocas pulgas, como dicen. Y me dice a mí, oye, ¿qué hago? Pues es que ya me está dando coraje. No, me digo, tú aguanta, es que son pruebas. Son pruebas. ¿Qué ganas tú con pelear con él? Mejor habla con él. Habla con él a solas, mira, dile que qué está pasando, que qué es lo que le molesta, para que puedan estar en paz. Porque pues le vas a reclamar, se van a hacer de palabras y ¿qué va a pasar? Se va a perjudicar hasta la obra que estamos haciendo nosotros ahí, hermano. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Precisamente eso. Destruir la obra que se está haciendo en aquel lugar, porque el diablo no se queda contento, hermano. Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy listos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra vida sea agradable delante de Dios. El cristiano carnal, hermano, puede vivir un cristianismo, escúchame bien, de apariencia. ¿Sí? Que puede llegar a ser muchas veces hasta admirado
por las personas, pero que realmente, hermano, no está agradando a Dios. No está agradando al Señor. Romanos 6, del 6 al 8, lo leíamos hace unos momentos, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne, está hablando de los cristianos, hermano, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se fija? Es como el hijo rebelde, hermano. Es como un hijo. Ser cristiano carnal es como ser un hijo rebelde. ¿Cómo es un hijo rebelde? ¿Cuántos tienen hijos que han sido rebeldes con ustedes? Yo he batallado con mis hijos. Amén. ¿Y cómo se siente usted? Cuando su hijo no le obedece, no entiende, hace cosas que no, y usted se decepciona, usted se enoja, se molesta. Imagínense, hermano, nosotros con Dios. Cuando ve que nosotros, por más que se nos habla, por más que se nos predica, por más que se nos exhorta, y nosotros aferrados a hacer lo malo, aferrados a no esforzarnos a buscar a Dios, a no buscar la santidad, a no comprometernos con su palabra, con su iglesia, ¿cómo cree que se va a sentir Dios con nosotros, hermano? No podemos agradar a Dios de esa manera, aunque ya seamos cristianos. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son las características de los cristianos carnales. Todavía no acabo, ¿eh? Dice el pasaje que leímos, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escucha, hermanos, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, pudo reconocer que los cristianos de la iglesia de Corintio eran carnales. Eran carnales, hermanos, la mayoría. Y vaya que era una iglesia, hermanos, donde, que es algo que vamos a hablar también en el siguiente tema, era una iglesia donde había manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí se acuerda, verdad? ¿O sí ha leído? Había lenguas, había profecías, había señales, había milagros, fíjese, pero eran carnales. Lo que nos dice que una iglesia, hermanos, donde hay manifestaciones del Espíritu Santo, no es una garantía de que sea una iglesia que está agradando a Dios. Por eso yo prefiero, hermanos, y yo quiero pensar que siempre les he enseñado a vivir un cristianismo práctico. ¿De qué nos sirve tener dones si no somos maduros en la palabra de Dios, en el camino de Dios? Si no estamos caminando en santidad, si no estamos buscando agradar a Dios, ¿de qué nos sirven los dones? Y esa es una enseñanza que el mismo apóstol Pablo les da a los corintios y les dice, el que no tiene amor, ahí en 1 Corintios 13, hermanos, ¿se acuerda? Donde habla de la preeminencia del amor, que es mucho más grande que los dones. Entonces, la primera característica de los cristianos carnales es que son como niños en Cristo, hermanos. ¿Cómo es un niño? Un niño es inmaduro, no sabe lo que quiere,
cambia de opinión muy rápidamente, escoge siempre lo que le afecta en lugar de lo que le beneficia, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano carnal, la misma Biblia lo dice, hermanos, que son como niños. Tenemos nosotros que comprender que los niños en Cristo, hermanos, no son solamente aquellos cristianos recién convertidos, fíjese bien, sino también aquellos cristianos inmaduros que a pesar del tiempo que tienen de ser cristianos, hermanos, no crecen espiritualmente y no avanzan en su conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Hebreos 5 del 11 al 13 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Amén, hermanos. Entonces no podemos quedarnos así, hermanos, como niños. Porque aún la misma naturaleza, hermanos, nos enseña que hay que crecer. Un niño no se puede quedar así niño para siempre, ¿verdad que no? Tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que llegar a ser, crece, va a la escuela y luego después a la secundaria, a la primaria, y luego ya hace una carrera, no sé, o lo que elija, y luego se casa y luego tiene hijos, ¿sí me entiende? Va creciendo, va avanzando. Entonces, como cristianos, hermanos, tenemos que crecer. Llegó el día en que nacimos de nuevo, fuimos bebés espiritualmente hablando, pero tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En madurez, en palabra, en conocimiento. Ser un niño en Cristo, hermanos, significa no profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, sino solamente conformarnos con lo básico, con lo elemental, hermanos. Y 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Hermano, a veces es algo desgastante para nosotros, de veras, créame, tener que estar hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Y sabe por qué hablamos de lo mismo? No porque no sepamos más cosas, hermano, sino por lo que vemos. Amén. Por lo que vemos, por lo que oímos. Ser un niño en Cristo, hermano, significa no tener compromiso. Tomar la vida cristiana y los ministerios del Señor como un juego, hermano. Hay personas que se animan a entrarle a un ministerio, a hacer algo en la iglesia, hermano, y a los 2-3 días a la semana ya no quieren nada. Como si esto fuera algo de juego. Y Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ser un niño en Cristo, hermano, significa no tener firmeza ni convicción en lo que hemos creído. Es ser movido fácilmente por doctrinas y enseñanzas de hombres también. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano carnal se deja llevar fácilmente por falsas doctrinas, hermano. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos diciendo, no tiene conocimiento de la palabra, no ha crecido. Entonces viene cualquiera ahí a hablarle de algo misterioso, hermano. De repente por ahí llega alguien y dice, allá en aquella iglesia está un predicador que le brota aceite de las manos. Por allá hay una iglesia donde cae oro del cielo.
Y ahí va el hermano